Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Con este video comenzamos el tema de tejido conectivo. Los tejidos conectivos son tejidos de gran importancia a nivel clínico, ya que es un tejido comprometido en situaciones de trauma. También está asociado a diferentes lesiones, patologías, por ejemplo, patologías genéticas, en procesos infecciosos, entonces va a tomar un papel importante ya que diferentes infecciones se van a propagar a través del tejido conectivo. Además, este tejido posee abundantes células del sistema inmune que van a migrar y van a proteger y van a alertar sobre agentes infecciosos. También es el sitio donde se van a combatir muchos de estos agentes infecciosos. Adicionalmente, el tejido conectivo le aporta propiedades específicas a ciertas estructuras del cuerpo. Entonces, alteraciones en las propiedades del tejido conectivo van a alterar estas estructuras, su conformación normal y por lo tanto su funcionalidad. Además, estos tejidos cambian con la edad. Entonces, con el envejecimiento, muchas de sus propiedades van a cambiar y esto pues va a generar unas nuevas condiciones o unas nuevas características a las diferentes estructuras y por supuesto órganos en los que se encuentran. Dentro de las funciones generales de este tejido encontramos el sostén, ¿sí? Entonces los conectivos forman la trama de sostén, ¿sí? Esto normalmente cuando hablamos de tejidos compactos, como este que estamos, perdón, órganos compactos, como este que estamos viendo aquí, que son glándulas salivares, ¿sí? Vamos a ver que el tejido conectivo encapsula estos órganos. También puede funcionar como un divisor pues para la conformación de lobulillos o lóbulos dentro de un órgano compacto. Entonces se dice que estos tejidos conectivos conforman la trama de sostén, ya sean cápsulas, ya sean trabéculas o simplemente el sitio donde se anclan las células y las estructuras en un órgano. También participa en la defensa, entonces como se mencionó, en los tejidos conectivos hay diferentes células del sistema inmune que van a participar en la activación y también en realizar la defensa inflamatoria, bueno, la respuesta inmunitaria, las defensas. También participan en el transporte, entonces estos tejidos poseen alta vascularización, múltiples vasos sanguíneos de diferentes calibres y entonces en estos tejidos se va a facilitar el intercambio de sustancias, tanto de nutrientes como de desechos. También participa en lo que es la reparación tisular, entonces contiene los diferentes tipos celulares que van a participar en los procesos de reparación del tejido, ¿sí? Y también mantenimiento de los tejidos. Estas funciones, pues dadas como para los tejidos conectivos propiamente dichos, van a haber unos tejidos conectivos especializados que tienen unas funciones especializadas, ¿sí? Por ejemplo, pensar en el tejido adiposo, que es un tejido de almacenamiento, el tejido óseo, que también es un conectivo especializado, que su función entonces va a ser tener o dar un soporte rígido, ¿sí?, al cuerpo y va a proteger. Por lo tanto, entonces aquí tenemos la clasificación del tejido conectivo. Tenemos tejidos conectivos embrionarios, ¿sí?, donde está el tejido conectivo mucoide que se ubica en el cordón umbilical. Y tenemos el tejido conectivo mesenquimático. Este tejido conectivo deriva del mesodermo, ¿sí?,
y va a tener, digamos, dependiendo de las regiones y todo, se va a diferenciar en múltiples tejidos. Entonces, tenemos que de este tejido conectivo mesenquimático van a derivar los tejidos adultos, los tejidos conectivos adultos, y en ellos encontramos tejidos conectivos propiamente dichos y tejidos conectivos especializados. En los propiamente dichos tenemos tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, el cual se divide en tejido conectivo denso regular y tejido conectivo denso irregular. Mientras que los especializados vamos a tener el tejido adiposo, ya sea blanco o pardo, vamos a tener diferentes tipos de tejidos cartilaginosos, diferentes tipos de tejido óseo y el tejido sanguíneo. Antes de poder revisar la clasificación en cada uno de estos tipos de tejidos conectivos, tenemos que ver los componentes básicos del tejido conectivo. Entonces, los tejidos, todos los tejidos, vamos a decir que están conformados por células y una sustancia que es la matriz extracelular. ¿Sí? Como observamos en este gráfico, tenemos diferentes tipos celulares, ¿sí? Incluso vasos sanguíneos, rodeados por unos elementos que van a ser fibrosos y otros elementos que en algunos textos llaman amorfos, ¿sí? Pero realmente es porque pues, son moléculas que no se observan pues aquí en estos preparados, ¿sí? Y esa va a constituir la matriz extracelular. Aquí en el preparado entonces observamos un epitelio por acá, otro epitelio rodeando esta estructura y por debajo de estos epitelios encontramos abundante tejido conectivo. En él podemos observar células, diferentes tipos celulares, vasos sanguíneos y algunas estructuras que están rodeadas y embebidas por ese tejido conectivo. Podemos ver incluso que el tejido conectivo de acá arriba se ve un poco distinto que el tejido conectivo de la microfotografía anterior y básicamente estas diferencias van a estar dadas principalmente por los componentes de la matriz extracelular. Entonces, dentro de la matriz extracelular encontramos de macromoléculas, las cuales pues unas son proteínas fibrilares y los otros van a ser glucosaminoglicanos, proteoglicanos y glucoproteínas. Estos tres se agrupan en los componentes no fibrilares de la matriz extracelular. Las células, entonces vamos a tener varios tipos de células con diferentes morfologías y funciones. Unas van a ser residentes, otras van a ser transitorias y estas células son las encargadas pues de producir los elementos, las diferentes sustancias que vamos a tener en la matriz extracelular. Bueno, hay un término entonces que es sustancia intercelular y entonces en algunos textos usan este término para agrupar lo que es la matriz celular, extracelular y también el agua y los electrolitos provenientes de la vasculatura. Esta matriz extracelular, entonces, como lo mencioné anteriormente, está compuesta por unos componentes fibrilares y unos no fibrilares, donde estaban los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas de adición. La matriz extracelular, entonces, es ese complejo de macromoléculas que van a ser secretadas y producidas por las células del tejido conectivo. Y esta sustancia, este complejo de macromoléculas, va a tener unas propiedades mecánicas, ¿sí? También van a funcionar como barreras bioquímicas, posee entonces propiedades estructurales, entonces estas moléculas van a dar un soporte, van a funcionar como estructura, van a proteger también el tejido
Adicionalmente, entonces le otorgan unas características específicas al tejido en el que se encuentran. Va a proveer sostén, bueno, mecánico, pero también estas moléculas participan en la comunicación celular. Van a permitir entonces la interacción de los diferentes tipos celulares, también el sostenimiento de estas células en el tejido y va a abrir, ¿sí? Y va a participar en la formación de diferentes vías de migración celular. Entonces, aquí podemos observar una microfotografía donde encontramos unas marcas, así como unos paquetes eosinófilos. Estos paquetes de eosinófilos, ¿sí? Están aquí en este tejido de forma irregular, son visibles. Esto entonces corresponde al componente fibrilar, ¿sí? En este caso sería la fibra colágena que tiñe con hematoxilina eosina, ¿sí? Pero también hay otros componentes fibrilares que son la fibra reticular y las fibras elásticas. También está el componente no fibrilar, que ya habíamos mencionado, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas. En esta microfotografía observamos células, observamos vasos sanguíneos, uno que otro de estos paquetes que veíamos acá arriba, rosados, que decíamos que eran fibras de colágeno, pero observen que la mayoría del tejido se ve blanco, ¿sí? Como si tuviera espacios vacíos. Esto es porque estos componentes no fibrilares son eliminados en el proceso histoquímico y por lo tanto en los sitios donde se albergaban esos componentes no fibrilares pues queda blanco, queda digamos el espacio. Para poder entonces analizar estos diferentes componentes pues necesitaríamos o que estén digamos muy anclados a la matriz extracelular y que se puedan conservar a pesar de la preparación o preparaciones y métodos de fijación digamos diferentes. Vamos a comenzar entonces a revisar los componentes fibrilares. Estos componentes, pues ya los mencioné, son de 3 tipos y son producidos principalmente por los fibroblastos en los tejidos conectivos propiamente dichos. La fibra colágena, que era el primero de los componentes mencionados, es el componente estructural más abundante en el tejido conectivo. Esta fibra colágena entonces es una estructura, ¿sí?, que se ubica en sitios, por ejemplo, que soportan peso, que transmiten fuerza, que resisten tracción o cambios de volumen, ¿sí? Es una estructura con una gran resistencia a la tensión y con una buena flexibilidad. Entonces observemos en esta microfotografía óptica con una tinción de hematoxilina eosina que se observan como unas estructuras onduladas, ¿sí? Su largo y su espesor es variable, ¿sí? No podemos verlas, digamos, todas, uno ve fragmentos de esas fibras colágenas, ¿sí? Con flechas están marcados fibroblastos, ¿sí? Y con la letra C, pues vemos las fibras colágenas. Son acidófilas, o sea que aquí con hematoxilina eosina tiñe de color rosado. Y pues también podríamos observarlas con otras técnicas como las tricrómicas, donde se pueden ver ya sea de color azul o verde dependiendo pues del tipo de tricrómica que se realizó. Estas fibras colágenas en realidad son agrupaciones de estructuras mucho más pequeñas que se llaman, que aquí se ven en una microscopía electrónica, con X se ven estas agrupaciones. Si se hace más aumento, vemos estas pequeñas estructuras que son las fibrillas de colágeno. Estas fibrillas de colágeno, digamos, hacen grandes agrupaciones
que son las que finalmente podríamos ver en la microscopía óptica como fibras de colágeno. ¿Sí? Nosotros reconocemos la fibra de colágeno que está compuesta por muchas fibrillas de colágeno, en este caso tipo 1. Estas fibrillas de colágeno entonces pueden variar de tamaño. Por ejemplo, en el tejido denso vamos a tener fibrillas de 300 nanómetros de largo y en tejidos inmaduros pues pueden ser mucho más pequeños, entre 15 a 20 nanómetros. Cada fibrilla de colágeno, que la estamos observando en este gráfico aquí, donde estoy marcando con mi cursor, o aquí en esta microscopía electrónica marcadas con estas flechas, vemos fibrillas de colágeno, ¿sí? O en esta microscopía electrónica de barrido podemos observar entonces como tubos muy delgados muchas fibrillas de colágeno. Estas fibrillas de colágeno, cuando se tiñen con osmio u otro metal pesado para la microscopía electrónica, muestran un patrón de bandas. Este patrón de bandas entonces se repite, ¿sí? Se dice que se repite cada 68 nanómetros. Estas bandas en realidad son, digamos, precipitaciones de estos metales en unos espacios que se forman, ya que la estructura de la fibrilla de colágeno tiene una organización pues, muy particular. Entonces vamos a comenzar desde la molécula más simple, por decirlo así, o más pequeña, ¿sí? Que serían las cadenas alfa. Entonces, hay una cadena alfa, que son un componente básico de estas fibrillas de colágeno, está compuesta entonces por aminoácidos, ¿sí? Una cadena donde vamos a encontrar un conjunto de aminoácidos, entre otros compuestos, son de tamaño variable y podemos tener hasta 42 tipos de cadenas alfas de acuerdo a su organización. Estas cadenas alfas entonces van a estar constituidas por estos aminoácidos que vemos aquí. Entonces voy a tener, por ejemplo, una glicina, ¿sí? Una glicina que es un componente básico de esta cadena alfa, y siempre, digamos, posterior a una glicina voy a tener una prolina. Y siempre anterior a una glicina voy a tener una hidroxiprolina o una hidroxilicina. Estos aminoácidos entonces pueden formar entonces enlaces de hidrógeno entre glicinas y prolinas de otras cadenas alfa y entonces una tripleta, por decirlo así, de cadenas alfa, esta triple hélice que vemos aquí, entonces va a conformar lo que es la molécula de colágeno. Esta molécula de colágeno puede estar formada por cadenas alfas del mismo tipo o por diferentes tipos de cadena alfa. Por ejemplo, aquí vemos alfa 1 y aquí alfa 2. Y diferentes pues, moléculas de colágeno se van a agrupar, ¿sí? Van a formar enlaces covalentes con otras moléculas de colágeno. Estos enlaces covalentes van a darle la resistencia a la tensión tan característica de la fibra de colágeno, ¿sí? Esos enlaces covalentes entonces son enlaces que se hacen entre los residuos de lisina e hidroxilisina. Adicionalmente, la molécula del colágeno va a tener una cabeza y una cola. Entonces, además de esas uniones laterales covalentes que hacen con otras moléculas de colágeno,
también se van a unir entre cabezas y colas con otras moléculas de colágeno, dejando un espacio, ¿sí? Un espacio que es como un desfase de un cuarto de moléculas de colágeno. Y en estos espacios, ¿sí?, es donde se deposita el ósmio, lo cual nos permite ver el patrón de bandas de la fibrilla de colágeno. Entonces, una fibrilla de colágeno está compuesta por muchas moléculas de colágeno, las cuales van a tener enlaces covalentes entre ellas, lo cual le da la resistencia a la tensión. Enlaces covalentes son enlaces fuertes, ¿sí? Estas moléculas de colágeno están constituidas por triples hélices de cadenas alfas que establecen puentes de hidrógeno entre las glicinas y las prolinas. La síntesis del colágeno, ¿sí?, fibrilar específicamente, es tal vez el proceso que más se ha estudiado, ¿sí?, y varios tipos de colágeno comparten este mismo, digamos, este proceso de una forma muy similar. Por lo tanto, este es el que generalmente se explica. Nosotros aquí lo dividimos en 10 pasos, ¿sí? Inicialmente pues se tiene que dar pues la transducción de la cadena, de la procadena alfa, ¿sí? Y estas procadena alfas van a viajar al retículo, donde se va a iniciar pues la síntesis ya de la procadena alfa, que se considera el precolágeno. Luego este procolágeno entonces va a sufrir unas modificaciones posttransduccionales, entre las cuales encontramos la hidroxilación de la prolina y la lisina, aquí está mal, ¿sí? También la glucosilación de los residuos de hidroxilisina. En este proceso de glucosilación de los residuos de hidroxilisina, el ácido ascórbico va a tener un papel fundamental, ya que es un cofactor para poder añadir grupos hidroxilo, ¿sí? Entonces, falta pues de este cofactor lleva a patologías como lo son el escorbuto, donde digamos hay una mala cicatrización, las heridas no curan y también se observan alteraciones en los procesos de osificación, donde el colágeno juega un papel fundamental. Luego, a este procolágeno, entonces se va a formar más bien con este procolágeno, se van a formar unas tripletas, ¿sí? Entonces unas moléculas con 3 de estos procolágenos, ¿sí?, y se les va a añadir una proteína chaperona que permite mantener esta tripleta sin que se vaya a aglomerar con otras tripletas de forma prematura dentro del fibroblasto, ¿sí? Aquí seguimos, digamos, dentro del fibroblasto en el retículo endoplasmático. Entonces se forman unas tripletas con esos procolágenos y se va a llevar a unas vesículas. Ese procolágeno, entonces, en las vesículas que se empaquetan, se va a transportar al aparato de Golgi. En este aparato de Golgi, entonces, se va a dar el empaquetado en las vesículas secretoras, las cuales, entonces, van a viajar hasta la membrana citoplasmática para ser liberadas por exocitosis al espacio extracelular. Esta liberación se hace, digamos, en unos sitios muy específicos que se llaman bahías, ¿sí? El fibroblasto entonces genera como una invaginación que va a ser un sitio muy
específico donde se van a liberar estas vesículas y entonces el procolágeno va a iniciar un proceso de polimerización, pero para esto entonces necesita que sean eliminadas esas proteínas chaperonas que evitaban, ¿sí?, que se fueran a aglomerar los trímeros. Entonces en la membrana del fibroblasto van a haber unas peptidasas que van a cortar, pues van a eliminar o escindir esas moléculas estabilizadoras. Y una vez retiradas, ahí sí inicia el proceso de polimerización con esas moléculas de colágeno. Una vez se retiran esas chaperonas, queda la molécula de colágeno que va a comenzar a formar enlaces covalentes con las otras moléculas de colágeno para formar fibrillas. Finalmente, pues a esta estructura pues se le van a incorporar otros tipos de colágeno que también son producidos por el fibroblasto y liberados en esa misma bahía. Existen entonces diferentes tipos de colágenos producidos por las células, principalmente el fibroblasto, en los tejidos conectivos propiamente dichos. ¿Sí? Estos tipos de colágenos pues, están de acuerdo al patrón de polimerización. Ya vimos entonces la forma en que se produce o se generan los colágenos fibrilares. Este tipo de colágeno entonces se caracteriza por formar fibrillas con patrón de bandas, que son proteínas estructurales con propiedades de sostén y de resistencia. También tenemos los colágenos FACIT, que son colágenos asociados a fibrillas con triple hélices interrumpidas. Estos colágenos estabilizan la unión de fibrillas con otros elementos y se ubican en la periferia de las fibras de colágeno, de las fibrillas de colágeno, por ejemplo, en espacios. Van a ubicarse en los espacios donde se unen fibrillas con otras fibrillas. Entonces, estos FACIT con esas interrupciones van a otorgarle flexibilidad a las moléculas de colágeno. También existen los colágenos formadores de redes hexagonales. Estos pues básicamente forman unas redes hexagonales que permiten una organización muy específica para otros componentes de la matriz extracelular. También hay colágenos transmembranales. Estos van a estar principalmente relacionados con los semidesmosomas y con las uniones focales, ¿sí?, al igual que los formadores de membrana basal que van a participar entonces, por ejemplo, en la unión de epitelios a la matriz extracelular. Y tenemos las multiplexinas, las cuales son unos colágenos con múltiples interrupciones, le dan flexibilidad a la molécula de colágeno, también participan en la formación de la membrana basal y son muchos tipos de colágeno, no los vamos a ver, simplemente es mencionar, digamos, lo fundamental de cada uno de estos. Los, digamos, que más vamos a resaltar entonces son el tipo 1, ¿sí?, que el tipo 2 y el tipo 3, que son colágenos fibrilares. El tipo 1, que es la fibra, va a conformar o es el componente principal de la fibra de colágeno que vamos a reconocer en los preparados de hematoxilina-eosina. Se encuentra principalmente en estos sitios aquí enlistados. También tenemos el colágeno tipo 2, que va a ser muy especial del cartílago. También se encuentra en el humor negro. También da soporte estructural. Y el colágeno tipo 3, que también se le llama fibra reticular, lo vamos a encontrar principalmente en tejidos embrionarios y relacionados a los órganos linfoides hematopoyéticos, también asociado a fibras musculares y a los vasos sanguíneos.
Y pues aquí resaltamos pues la participación de los colágenos de la membrana basal, especialmente el tipo 4 y el tipo 6, que participan en esa unión de los epitelios al tejido conectivo. De acuerdo a la afinidad del colorante, entonces nosotros vamos a poder reconocer unos colágenos fibrilares. Tenemos el colágeno tipo 1, que es el componente principal de la fibra colágena y es esta estructuras que veíamos acidófilas e irregulares, ¿sí? Esta distribución irregular pues va a depender del sitio donde se encuentra. Y tenemos la fibra reticular, la cual no tiñe con hematoxilina eosina, ¿sí? Está conformada principalmente por colágeno tipo 3 y son argirófilas, entonces con las dimensiones que se utilizan para poder reconocerla, se observan, por ejemplo en esta, como unas líneas negras muy delgadas y ramificadas.